está situado cuarto en la clasificación general detrás de Z11 y PDM. Veíamos de todos modos con anterioridad en el grupito perseguidor de los 4 que marchan detrás de Charly Motet, tirando duramente a los 2 corredores del grupo Deportivo 11, Eduardo Chozas y Stephen Hodge. Ahí está Charly Motet, recordemos su última referencia respecto a los 4 que le persiguen, es de 1 minuto 5 segundos. Pero creemos sí. Tamargo, no, te decía que ese es el problema, que ahora están haciendo el trabajo para los demás ellos. Y que, bueno, en caso de reducir las diferencias, por la victoria de etapa también se les puede escapar por el trabajo que están haciendo en beneficio de la clasificación por equipos. Hoy los demás corredores que van en la escapada se han dado cuenta que el objetivo de la 11 es la clasificación por equipos, y en estas etapas les va a tocar trabajar más de la cuenta, porque tienen que sacar ese beneficio, y ganar por equipos te implica un trabajo fuera de lo normal, porque en cualquier momento estamos viendo como, sin darse cuenta, cuando nadie lo esperaba, ha atacado Cornillet, le han dejado irse, y el trabajo siempre se lo van a dejar a ellos, con lo cual es un trabajo que al final en la etapa de mañana, por ejemplo, el mismo Eduardo Chozas pues lo puede acusar. Este era el belga Peter de Clerc del equipo Lotto, que iba en estos instantes de avanzadilla de este grupito que componían inicialmente 19 corredores y que ahora se ha visto bastante reducido. Ahí tienen a Eduardo Chozas en la primera posición. Claro. Y que nadie les colabora. Que pasa el relevo y que efectivamente nadie pasa a ayudarles. No tiene ninguno grandes intereses en esta escapada, quizás salvo los corredores de la 11 y del Z en esa lucha de la clasificación por equipos, y por tanto después de que Cornillet se ha ido por delante y el trabajo de Chozas y de Hot no tiene colaboración por parte del resto de los componentes de ese grupo de ahora 14 corredores, después de que por delante marcha Charly Motet con una ventaja, recordamos, en el kilómetro 5, a falta de 15 kilómetros para la meta, perdón, de 1 minuto y 5 segundos con respecto a Van Hooijdonk, Calcaterra, Ekimov y Cornillet. Ahí les tienen a los 4 hombres que siguen a Charly Motet, y aunque no pudimos tomar la referencia, pues debe haber aproximadamente otro tanto, algo más de 1 minuto entre estos 4 hombres y el grupo de seguidores. El pelotón ha debido reducir también algo sus diferencias y aproximadamente ahora podrán oscilar en torno a los 6 minutos largos. Ahí está Guido Van Hooijdonk, un hombre especialista en clásicas y poco trabajador, y al que se le ve poco en el Tour de Francia. El equipo Buchler empezó muy bien en las etapas primeras, consiguiendo 3 victorias de etapa, ni más ni menos, pero desde que la montaña ha hecho acto de aparición, pues prácticamente ha desaparecido de los primeros puestos en las clasificaciones de las etapas. A Charly Motet le beneficia el trazado final de la etapa con un puertecito de tercera categoría. Es un puerto corto pero bastante duro, y creemos que ahí podrá mantener, si no aumentar, sus diferencias respecto a los 4 hombres que le persiguen. Hoy Charly Motet puede apuntarse casi con toda seguridad una victoria de etapa que está necesitando muy mucho el corredor francés, casi más que su propio equipo, el RMO, que tiene bien colocado en la clasificación general de la montaña a su hombre Claveirolat, a su hombre de los altos. Y ya consiguió además una victoria de etapa. Efectivamente. Ahí está nuevamente Charly Motet, y están ya entrando en la localidad de Revel. A partir de ahí una vuelta por los alrededores con ese alto puntuable de tercera categoría al que nos referimos, el Col de Saint-Ferréol, y después un descenso rapidísimo hasta la misma línea de meta. Ahí está Charly Motet, cabeza de carrera. Detrás, recordemos, Cornillet, Calcaterra, Van Hooijdonk y Ekimov. Y después el grupito perseguidor. Mucho más atrás el pelotón principal, donde viaja Chiappucci, con él Lemon, Pedro Delgado y Breukin, principales candidatos al podio en París. Lo cierto es que el terreno favorece, como dice Emilio, al corredor Charly Motet, pero detrás de él lleva 4 hombres especialistas en persecución y que indudablemente van a intentar hacer todo lo posible para alcanzar a este corredor y después poder disputarse la victoria final de la etapa. Yo creo que es muy difícil que le puedan coger, porque se le ve con mucha fe en la victoria, se le ve muy necesitado, es un corredor capaz de hacer este tipo de escapadas porque tiene fuerza, es buen rodador, y la verdad es que aun estando, no está muy lejos de la meta, porque está... 10 kilómetros. 10 kilómetros. Sí. Entonces adiós, la victoria es de Motet. Yo pienso que no la van a coger salvo algún accidente o un desfallecimiento, cosa que siempre está a la orden del día, pero se le ve con más fe que sus compañeros en la victoria. Y ellos 4, aunque van tirando quizás entre ellos, dicen, bueno, si yo tiro mucho, luego al final ¿quién va a ganar de los 4, no? Y quieren hacerse un poco, reservar un poco sus fuerzas para el final, hay alguno de ellos. Ahí tienen a hombres que marchan por detrás, son Leblanc y Leclerc, el belga de Klerk del equipo Lotto,
y el corredor del equipo Castorama, Leblanc, que han saltado de aquel grupito que quedaba compuesto por 14 unidades. Y esta es la cabeza del pelotón, en el que los corredores del equipo Chateau d'As parece que han tomado la responsabilidad con los del Banesto, con Juan Martínez Oliver y Javier Luquín, pasando a ocupar ahora las primeras posiciones. Pedro, y es curioso porque los PDM también tiran. Fíjate, están tirando los de Lemon, los de Delgado, los de Breukin y los de Buño. Quiere decirse que ellos, en este momento ya todo el mundo quiere jugar sus cartas y nadie se esconde como al principio en Futuroscope, ¿verdad? Sí, ha cambiado muchísimo el Tour cuando nadie daba la cara, y si no hubiera sido así, tal vez ahora estaría totalmente distinta la clasificación general, porque la batalla se habría desencadenado fundamentalmente entre Breukin, Delgado, Buño, etcétera, y Delgado no tendría que haberse pegado la paliza que se pegó camino de Alpe d'Huez para eliminar a otros corredores de la clasificación general, y se podría haber conformado con muchísimo menos al estar a la par de los teóricamente como él grandes favoritos para la victoria. Hubiese sido mejor para Delgado. Javier, por cierto, que casi todos los comentarios aquí en Francia se refieren a que este Tour es un Tour loco. Hablábamos de la Vuelta a España, que era una Vuelta a España loca. No menos loco fue el Giro, aunque no se corrió a las velocidades que se corrió en la Vuelta Ciclista a España. Pero este Tour sí está resultando realmente extraño y, como dicen los comentaristas franceses, loco. ¿Será que se terminó ya el Tour de la pasividad al principio y de correr rapidísimamente al final? No, quizá yo pienso que lo que le falta a este Tour es un patrón de, digamos, un corredor jefe en carrera que domina con autoridad a sus adversarios. Es posible que a lo mejor al final vuelva a ser Lemon el ganador del Tour, pero indudablemente es un corredor que nunca ejerce de patrón. Él deja jugar a todos, se esconde, da la cara cuando le interesa solamente, no se gasta, no es un avasallador como era un Hinault, como era Dimero, como el mismo Fignon. Si coge el líder es un hombre que te avasalla, ¿no? En definitiva, a la carrera le falta un corredor que coja las riendas del Tour, o dos corredores que se junten con sus equipos y que digan, bueno, vamos a ganar el Tour o tú o yo, pero en definitiva vamos a hacer el trabajo también juntos. Y indudablemente Lemon es un corredor que juega más a la guerra fría, que es capaz de soportar esa tensión mejor que los demás y que indudablemente pues le da buenos resultados. Además, a Lemon le ha sucedido el hecho de que Ronan pensé que iban a escapar el primer día y tenían por lo menos teóricamente durante bastante tiempo un hombre a quien ayudar o defender, como se comprobó el día de Alpe d'Huez cuando Lemon reiteradamente hablaba con el director del equipo para ver qué es lo que hacían. Claro. Yo el que sí creo que debería haber asumido la responsabilidad desde el primer día era Delgado, y entonces no le habría pasado lo que les pasó camino de Futuroscope en aquella primera etapa. El Banesto debería, si todo el mundo decía que era el favorito número uno para la victoria final, incluso lo decían sus más firmes rivales, yo creo que deberían haber asumido esa responsabilidad los corredores del equipo de José Miguel Echavarri y haber intentado abortar aquella escapada. Lo que pasa que dice Delgado y repite incesantemente que él no sabía qué hombres iban en aquella escapada, que de haber sabido que iban hombres tan peligrosos como Chiappucci, Pensek o como el propio Steve Bauer, que sí que habría intentado neutralizarla, pero que no lo sabía, que como los demás no tiraban, pues él tampoco. Pero yo creo que a partir de ahí cambió la fisonomía del Tour y este se ha corrido de otra forma, sin nadie que quisiera controlarlo, aunque yo creo que los Z a la postre han sido los únicos que se han mojado un poquito en el control de la carrera. No, quizás a lo mejor en ese favoritismo general que había antes de la salida del Tour en Futuroscope, Echavarri, que es un hombre inteligente, pues indudablemente ha pensado y dice, bueno, si nos están dando como favoritos y desde el primer día ejerzo como favorito, me van a reventar al equipo, con lo cual esconde un poco las cartas en espera de ver qué es lo que pasa. Y yo creo que la clave estuvo en que el equipo del Castorama, que era el que tenía que haber cogido el peso de esa carrera porque llevaba el líder, sabían que Fignon estaba mal. Indudablemente los demás no lo sabían, pero ellos sí dijeron, bueno, vamos a tapar aquí a Fignon unos días hasta que se vaya a casa, porque nos interesa que esté en carrera, porque tiene que hacer una buena publicidad. Y no podemos tirar porque en definitiva no está bien. Y quizás a lo mejor el enemigo pues no lo sabía. Pero hubiese sido mucho mejor para el equipo Banesto en concreto, para Pedro Delgado, que aquella escapada no se hubiera producido tan pronto, para tener menos diferencia y poder maniobrar con más tranquilidad y sin pensar en nadie. Y además hay que tener en cuenta que Lemon es un corredor que, aun habiendo recibido un corredor de su equipo con tanta diferencia, no se ha puesto nervioso. Al contrario, ha dicho que bueno, que él era el mejor gregario de Pensek, ¿no? Eso es lo que dice, pero luego corre sin esos nervios que a lo mejor a otro corredor le podía haber producido. Sí, pero a lo mejor Lemon sí que hubiera atacado más y hubiera ayudado incluso a Delgado aquel día camino de Alpe d'Huez si no hubiera sido líder Ronan Pensek. El Lemon es imprevisible, yo creo que juega a favor siempre, sabe jugar sus cartas en el momento y las sabe esconder, ¿no? Y en definitiva nunca se va a poner nervioso. Yo creo que es un corredor que a sangre fría hay muy poquitos que le ganen, ¿no? Porque hemos visto cómo ganó el Tour el año pasado y sobre todo cómo ganó el Mundial. Y le ganó a cuenta de Fignon, porque si Fignon no ataca él no hubiese ganado nunca el Mundial. Indudablemente él estaba loco porque atacara a alguien, pero sin embargo no se movió y dejó que se moviera Fignon, ¿no? Es muy difícil tener ese temperamento encima de la bicicleta. Lo que pasa es que a veces normalmente le está saliendo bastante bien, por lo menos en 1989 claro, le salió redondo. Claro, y algún día puede perder también, a lo mejor el Tour, ¿eh? Sí, como yo creo que incluso ya lo perdió, lo que pasa es que entonces era
el mejor gregario de Bernard Hinault, pero también lo pudo haber ganado aquel Tour en 1985. Efectivamente. Bien, volvemos a la etapa, Javier, porque estamos viendo que en estos hombres que persiguen a Charly Motet, Se primero vigilan. no hay entendimiento, No. se vigilan entre sí, y que por otra parte Charly Motet lleva un ritmo de ascenso mucho mejor, mucho más suelto, mucho más rápido que estos 4 hombres, que evidentemente ninguno de ellos es escalador. Ahí está el jefe de filas del RMO, por lo menos jefe de filas cuando se salió este año Futuroscope, aunque en estos momentos está un poco al servicio de su compañero Thierry Claveyrolat. Va a pasar por la pancarta del premio de la montaña dentro de muy pocos momentos el corredor francés, y a partir de aquí todo descenso ya, un descenso rapidísimo, quizá más empinado, mucho más empinado que la subida, en dirección a Revel, donde está situada la línea de meta, apenas 5 kilómetros. En cualquier caso, yo creo que algo ha debido de defender la ventaja, porque estaban aproximadamente a unos 500 metros de él. Bueno, aunque este terreno cuesta arriba, en torno al minuto se debe seguir manteniendo aproximadamente la ventaja de Charly Motet con respecto a estos 4 corredores. Incluso lo vamos a ver si nos ofrecen el paso por esa pancarta del puerto de la montaña. Van Hooijdonk de Marra, atención, Ekimov que reacciona inmediatamente y se va a la rueda del corredor holandés, detrás de él Giuseppe Calcaterra y Bruno Cornillet. Aquí para el ciclismo español lo más importante que hay en juego, recuerden, es la clasificación por equipos, en la que este corredor que cierra el grupo de 4, Bruno Cornillet, perteneciente al equipo Z, el equipo de Lemon y de Pensec, está jugando frente a Eduardo Chozas y frente a Stephen Hoth, que marchan en el grupo inmediatamente siguiente. La ventaja incluso ha aumentado, me parece, porque ya van 50 segundos largos y todavía no se ha vista al fondo, después de esta curva se verá la pancarta del paso de montaña de este puerto de tercera categoría. Última dificultad montañosa de una jornada que no ha tenido muchas, salvo un puerto de segunda, uno de cuarta y otro de tercera, además de este que en estos momentos están ascendiendo los corredores. Ahí tienen, en la carretera reiteradamente se ven los nombres de Pedro Delgado, también ánimos para el equipo de Rafa Carrasco, el Kelme Ibex 3, y el nombre de Segovia, que aparece desde hace años. Ha aumentado y bastante la diferencia. Como algo tradicional en el Tour de Francia. Sí que ha aumentado, por encima ya del minuto y medio. Era casi lógico, dada la diferencia de calidad en el ascenso que tiene el corredor francés Charly Motet respecto a estos 4 hombres. Por lo tanto, yo creo que ya tenemos ganador de etapa. Fijaos además en un detalle. Cuando empezamos la transmisión iban por el mejor horario y ahora le llevan 15 minutos de adelanto a ese mejor horario. Se está corriendo a una velocidad verdaderamente de vértigo. 1.51 es la diferencia exactamente en ese paso por el puerto de montaña, que recordemos de tercera categoría se encuentra a 7,5 kilómetros de la línea de meta. Y es todo casi terreno de descenso para los corredores, sobre todo para este que marcha en cabeza, Charly Motet, que busca su reconciliación con los aficionados franceses. Un hombre que tampoco se preocupa demasiado los días que las cosas le salen mal, y casi siempre le vemos, bueno, por lo menos no se preocupa demasiado por fuera, que supongo que por dentro ya lo padecerá bastante, pero por fuera es un hombre que no suele perder su buen humor, es un hombre muy agradable y siempre dispuesto al diálogo en la línea de meta, le haya pasado lo que le haya pasado. La verdad es que en este Tour le está pasando casi todos los días. Muchos incluso se anunciaban su abandono, pero aunque este se produjera, cosa que no sería de extrañar, en la etapa de mañana, se producirá después de haber conseguido una victoria de etapa, la segunda para su equipo el RMO, después de la que en Mont Blanc consiguió Thierry Claveyrolat. Por lo tanto, las cosas no estarían mal. 5 kilómetros para Charly Motet, ahí lo tienen, pasando por esa pancarta de 5 kilómetros para el final. Y por detrás, pues sus 4 seguidores, y Eduardo Chozas infatigable, aunque no tenemos referencias, tirando del grupito perseguidor. Ahí está Leblanc, que me parece ha llegado a alcanzar efectivamente a los 4 corredores que le precedían. Veremos si esto es un acicate para que también puedan llegar Eduardo Chozas y Stephen Hoth. También lo haría Cadence Bol, el otro corredor del equipo Z. Por el momento el que lo ha hecho es Leblanc, y con él iba, si no lo ha dejado, el corredor de Klerk, el belga de Klerk del equipo Lotto. De momento no nos lo ofrecen las imágenes, cuando ya ha empezado el terreno de descenso también para ellos. Y a ver si se ponen de acuerdo aquí. De momento no parece que viajen muy deprisa. No, y además es que
Cornillé no va bien, porque Cornillé, que es el hombre más interesado en este momento, no por la victoria de equipo, sino por aumentar la diferencia a sus adversarios de la 11 y no le está poniendo ningún interés, con lo cual significa que no va muy bien de fuerzas. Y entonces yo pienso que la diferencia por equipo va a ser mínima hoy. No creo que les vayan a quitar más del minuto y medio si es que llega. Lo veremos cuando concluya la etapa. De momento el ritmo es muy diferente entre Charly Motet y sus perseguidores. La rabia, las ganas y la fuerza que está poniendo Charly hoy encima de la bicicleta son comparables a sus mejores días en el Tour de Francia. Y aquí vamos a ofrecerles ahora lo que ha hecho Charly Motet durante este año para conseguir esta segunda plaza en la clasificación de la Federación Internacional. Ha sido quinto en el Tour del Mediterráneo, primero ha ganado el Tour de Romandía, la tercera etapa y la etapa prólogo. Ha sido segundo en el Giro de Italia y ganó la 16ª etapa. Y este año, mejor dicho, en este Tour ha conseguido un tercer puesto en la 11ª etapa del Tour. Recordemos aquella que terminó en Mont Blanc. 1.54 a 5 kilómetros de la meta. La diferencia de ese corredor, Charly Motet, y atención porque ahí detrás va el otro corredor del equipo Z, Thierry Clavirolat, corredor del RMO, y Atle Cabasbol, el otro corredor del equipo Z, claro, que ha pasado solo con 8 segundos de retraso sobre los 5 hombres que componen el grupo de vanguardia, y por tanto también más peligro para aumentar las diferencias del equipo Z con respecto al equipo de la 11 en la clasificación por equipos de este Tour de Francia. Chozas y Hodgen no han saltado detrás de ellos, y Atle Cabasbol y Thierry Clavirolat, que deben de estar a punto ya de dar alcance a los 5 hombres que le preceden, porque por la pancarta de 5 kilómetros para el final pasaban con una diferencia de aproximadamente 8 o 9 segundos. Ahí los tienen ya, a la vista, a los 5 corredores que, recordamos, componen este grupo, en el que se incorporó a última hora el corredor del equipo Castorama, Luc Leblanc, y que componían inicialmente pues Cornillet, Van Hooydonk, Calcaterra y Ekimov. Y a los que se van a incorporar Thierry Clavirolat en un esfuerzo supremo. Qué magnífico Tour está haciendo el corredor del equipo RMO, el compañero de Charly Motet, que se ha llevado a su rueda a Atle Cabasbol en su demarraje, lógicamente en el terreno de ascenso, en el que ocupa la primera posición en la clasificación del Gran Premio de la Montaña. Ya no le quedaban prácticamente puntos, 2 kilómetros para Motet, ya no le quedaban prácticamente puntos porque habían pasado 6 corredores por delante de él, pero en cualquier caso Thierry Clavirolat volvió a demostrar su fortaleza en ese terreno. Y ahí está ahora también en terreno de descenso, llevando al noruego Atle Cabasbol a integrar el grupo de delante, con lo que los 2 corredores del equipo Z van a conseguir segundos de ventaja sobre los corredores del equipo de la 11. Mientras tanto, seguimos con nuestro cronómetro en marcha, por si las cámaras de la televisión francesa nos ofrecen el paso por el alto del grupo principal, donde está Ekimov, Pedro Delgado, Breuking, Lemon, etcétera, etcétera. Ekimov parece que las cámaras están centradas en lo que está ocurriendo solamente en la cabeza de carrera, en este corredor y en este grupito de perseguidores. Atención a Cabasbol, que demarra ahora, el corredor noruego del equipo Z, llevado a este grupito delantero por Thierry Clavirolat, 3 kilómetros para el final. Recordamos que la anterior pancarta que pasó Charly Motet era la de 2 kilómetros, por lo tanto la victoria ya no se le puede escapar al corredor que están viendo ustedes ahora en sus imágenes. A Charly Motet, dorsal 51, un dorsal histórico en el Tour de Francia, con el que ganaron casi todos los grandes la carrera: Ocaña, Edimer, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, y con el que fue segundo en 1987 detrás de Stephen Roche, Pedro Delgado, en un año en que las cábalas de números nos hacían pensar en las posibilidades de su victoria, además de lo que pasó sobre la carretera. 1 kilómetro final para Charly Motet. Recordamos que aquel año, en 1987, hacía exactamente 14 años que había ganado el Tour Luis Ocaña, como 14 años antes de Luis Ocaña lo había ganado Federico Martín Bamontes, y además llevaba el dorsal 51, que era con el que más veces había conseguido la victoria en el Tour de Francia, por lo que todo apuntaba a las posibilidades de Pedro Delgado, que se quedaron congeladas el día de la penúltima etapa en la contrarreloj, en la que le fulminó Stephen Roche. Y ahora veremos el ritual de siempre. Charly Motet ya llegando a la línea de meta, seguro que se levanta sobre su bicicleta, se estirará el jersey, pondrá las gafas sobre su... Bueno, para la foto. Sobre su casquete, ahí está. Preparándose para la foto. No en vano de esto vive el mundo todo del lo que ciclismo. es el ritual de en estos momentos de los ciclistas cuando llegan en solitario a la línea de meta. Pues ahí tienen la llegada ya de Thierry Clavirolat, 4 horas 13 minutos, de Charly Motet, 4 horas 13 minutos 30 segundos, el tiempo que hasta ahora lleva invertido
el corredor francés del equipo RMO, que se va a proclamar vencedor de la 15ª etapa del Tour de Francia, 170 kilómetros, que comenzó en Millau y que finaliza aquí en la localidad de Revel, en otro día de bastante calor, lo cual puede ser bueno para algunos en los Pirineos y malo para otros. Podemos saber lo que sucede a partir de mañana, aunque se anuncia buen tiempo. Se coloca Charly Motet y victoria, por tanto, en 4 horas 13 minutos 56 segundos de Charly Motet. Llegada y victoria acogida con inmensa alegría por el público que se encuentra en la línea de meta, fundamentalmente por el público francés, lógicamente, aunque también diría yo que por la mayoría de los aficionados al ciclismo, ya que es un hombre con carisma, que suele caer bien por su educación y por sus modales y por su buen humor a la mayoría de los aficionados. El buenecito, suele tener esa imagen este corredor, Charly Motet, vencedor de la 15ª etapa del Tour de Francia. Y bien que lo ha estado buscando en esta última etapa celebrada por el momento del Tour, y bien que se lo merece, aunque realmente su actuación en líneas generales haya decepcionado a propios y a extraños. Aunque ya ha hecho bastante más que sus dos grandes rivales en el amor, en el cariño de los aficionados franceses, Logan Fignon y Jean-François Bernard, que ni siquiera han podido acabar su participación en el Tour y que no han conseguido victoria de etapa. Digo que no han conseguido victoria porque a mí me da que Charly Motet en cualquier momento también puede decir adiós a su continuidad en el Tour de Francia. En cualquier momento tendría que ser indudablemente mañana, porque pasada la etapa de mañana solo quedaría la que finaliza en Pau, que también tiene un par de colosos pirenaicos, pero es en los primeros kilómetros entre Lourdes y Pau, el Col de l'Aubisque y el Col de Magui Blanc, pero del segundo de ellos a la línea de meta hay prácticamente 70 kilómetros. Atención a la llegada de este grupo de 6 corredores a la línea de meta. No, vienen bastantes más de 6, por lo tanto se han debido de incorporar. 7 eran los que teóricamente figuraban, pero ha debido de incorporarse alguno más en los últimos instantes. Y vamos a ver qué nos depara. Van Hooydonk ocupando la primera posición. Cabasbol, que por la parte exterior intenta demarrar y atacar, aunque la ventaja de momento es para Guido Van Hooydonk en el sprint con Thierry Claveyrolat. Van Hooydonk, Claveyrolat, Ekimov, Claveyrolat. Atención, Ekimov en la primera posición, Ekimov, Claveyrolat, Van Hooydonk que recupera, Ekimov o Calcaterra, Ekimov, Van Hooydonk, ocupando las 3 primeras posiciones en un grupo en el que también se había incorporado Óscar de Jesús Vargas y el corredor italiano del equipo Ariostea, Casani. Eran los hombres que se han incorporado en ese grupo, que ha entrado a 2 minutos y 11 segundos aproximadamente del vencedor de la etapa, mientras asistimos a la llegada del otro grupo en el que viene Eduardo Chozas, pero no vemos a Stephen Hood, que se ha debido quedar descolgado. A 2 minutos y 29 segundos, el grupo encabezado por Jean-Claude Coloti, con Marino Alonso y Eduardo Chozas. La llegada ahora de Stephen Roche, ahí le tienen, pasando completamente solo la línea de meta. La diferencia exacta entre Charly Motet y el grupo de Calcaterra, ahí está la repetición de la llegada de este segundo grupito, Calcaterra y Ekimov. Parece Calcaterra el que hace segundo, Ekimov tercero, Breukin cuarto. A continuación, ahí tienen la repetición de la llegada, Calcaterra por delante de Ekimov. A continuación Van Hooydonk, Thierry Claveyrolat, el italiano Casani, Atle Cabasbol, Luc Leblanc y Bruno Cornillet, que era el otro hombre que componía ese grupo. Y ahora la llegada de Stephen Hood a la línea de meta, en el corredor australiano del equipo de la 11. La 11 va a perder aproximadamente unos 3 o 4 minutos en la clasificación general por equipos en el día de hoy. Es una pena porque les va a costar bastante trabajo remontarlo en las próximas jornadas, sobre todo en la de mañana y en la contrarreloj individual del penúltimo día. Ahí tienen la llegada ahora de Stephen Hood, a 4 minutos prácticamente, cuando se rodó a un promedio de 40 kilómetros, 168 metros por hora. A 3.53 la llegada del corredor del equipo de la 11. A 3.53, por lo tanto, pues entre pitos y flautas aproximadamente 3 minutos y medio es lo que ha perdido hoy el equipo de la 11. Ya y por fin volvemos a ver a un pelotón principal del que estábamos olvidados prácticamente desde el comienzo de esta conexión. Ahí tienen la llegada del grupo, que obviamente ha reducido bastante las diferencias en los últimos minutos, en los últimos kilómetros de la etapa, pero que va a estar todavía por encima de los 4 minutos y medio. Johan Museum ocupando ahora la primera posición en el sprint de este pelotón, el corredor del equipo Lotto, buscando puntos para la clasificación de la regularidad, puntos que indudablemente son importantes
en la lucha con Olaf Lubding, el alemán democrático, que sigue encabezando todavía esa clasificación. Ahí tienen también al corredor del equipo Lotto, ocupando la primera posición, es Johan Nilsson, efectivamente, por delante de Dmitry Konichev. Claudio Chiapuche, que ha entrado también en la tercera posición de este grupo. Y su madre, que como decía antes, en Minuto Amargo, se encuentra junto a nosotros, que se alegra por esta llegada. Han llegado... Bueno, pues atención a Chozas, que pasa al octavo puesto en la clasificación general detrás de Marino Lejarreta. Ahí tienen la clasificación de la etapa. Motet en 4:13:56. A 2 minutos 2 segundos Calcaterra, Kimov, Van Hooydonk, Claveirolat